¿Cómo están? Muy buenas noches, familia y estudiantes, hermanos en Cristo. Estoy muy contento, en verdad, de iniciar esta tercera clase. Más que nada, transmisión de principios y conocimiento de la palabra del Señor. Una disculpa porque ando un poquito como que... No estoy mal de nada, no de la garganta, simplemente es como que... A veces como que hace falta un poquito de lubricación en nuestra voz, pero bueno. Aquí tenemos, hoy fíjese que estoy revisando aquí mi interlineal griego, que es muy interesante. Este manual lo compré hace muchos años. Es un interlineal griego-español, sobre todo para poder estudiar. En aquel entonces no teníamos lo que es el Google, el San Google, que le llamo yo, porque hay una fuente inmensa de conocimiento ahí, gracias a Dios. Pero hay que revivirlo, sobre todo porque hay que estudiar la escritura, hay que meternos a estudiar el conocimiento de la palabra del Señor. Bien, pues esta tercera noche vamos a hablar del canon del Antiguo Testamento. No va a dar tiempo de hablar del canon del Nuevo Testamento, pero lo vamos a hacer la próxima clase. Como les mandé el índice de lo que estamos estudiando el día de hoy, haciendo un resumen. Recordarán que en la primera clase hablamos de cómo se inició el lenguaje, cuál fue el origen, ¿se acuerdan? Cómo entender que el lenguaje no fue inventado por los hombres, aunque los hombres lo desarrollaron en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Principalmente con los hijos de Noé, cuando hablamos de Jafet, Cam y Set, ¿se acuerdan? Y cómo venían las tres ramas de lo que es la lengua semítica, hasta las que se utilizaron para escribir la Biblia, que ya lo analizamos. Sí te pido que veas las clases anteriores para que entiendas esto. Y realmente cómo podemos entender que el lenguaje no es algo que creó el hombre, sino es algo que está diseñado en el diseño de la ingeniería divina de Dios. Puesto que cuando Él diseñó al hombre, porque si tú estudias anatomía, eres un médico, eres un neurólogo, un psiquiatra o psicólogo, ¿verdad? Te vas a dar cuenta que todo esto tiene una ingeniería impresionante, ¿sí? Y toda esta parte, todo este sistema vocal, cuerdas vocales, la resonancia, cómo sale la voz. Imagínate oír a un Pavarotti, oír a un Celine Dion, ¿verdad? Aunque es un poquito medio, la mujer no es muy cercana a Dios, debería hacerlo. Te das cuenta cómo el lenguaje provino realmente de la mente y corazón de Dios. Por eso siempre les dije que en el principio, en el Edén, Dios hablaba con Adán y Eva el lenguaje de Dios. Así es, el lenguaje edénico. Bueno, todo eso ya lo estudiamos. Hoy nos toca estudiar lo que es el lenguaje, más bien, no el lenguaje, esto aquí, sino es el canon de la Biblia, ¿sí? Y hay que explicar qué es la palabra canon, ¿sí? El canon, que se utiliza, lo vas a oír en muchísimas clases de Biblia, es un término griego que significa caña. Y era una palabra que se utilizaba a través de los siglos para medir, ¿sí? Una caña, ¿sí? Siempre medían las cañas y era 5 cañas, 3 cañas, caña y media. Eso era primitivamente, ¿sí? Después se usó un hilo con una piedra para hacer las plomadas. Hasta hoy, bueno, ya actualmente los albañiles ya no traen eso, ya traen a través del celular, puedes tú hacer una medición horizontal perfecta. Pero es muy interesante porque fíjese bien, aquí en mi material puedo decirles, dice, más tarde la palabra tomó el significado de vara larga o listón para tomar medidas, utilizada como los albañiles, como acabo de comentar. El hebreo Kene, K-E-N-E, tiene ese significado. Lo vas a encontrar en Ezequiel 40, versículo 3 y 5. En el latín y en el castellano se transcribieron el vocablo griego canon, que es la expresión, además de poder transmitir algo que se probó que está correcto. Noten esto, muy importante. Cuando hablamos del canon de la Biblia, es ir
a aquel documento que fue avalado, ¿sí? Vamos a estudiar ahorita por qué fue avalado y por qué fue autentificado para que todas las generaciones que seguimos dijimos, ok, es correcto, esto es lo correcto. Es como la Constitución. Bueno, que la Constitución mexicana y todas las constituciones tienen sus recovecos, por eso se modifican, pero a nivel de justicia, el documento de una constitución es lo que es correcto. Entonces, cuando hablamos del canon, estamos hablando de la autentificación de los libros de la Biblia. Vamos a empezar por el primero, que es el canon del Antiguo Testamento. Eso es muy importante porque cuando hablemos del canon del Nuevo Testamento, cómo se autentificaron los libros del Nuevo Testamento. Bien, voy a estar leyendo un poquito aquí mis apuntes. Dice, el canon de la Biblia es el catálogo de libros que se consideran normativos para los creyentes, que por lo tanto pertenecen con todo derecho a las colecciones incluidas en el Antiguo Testamento por los eruditos, los sabios, los que han estudiado por siglos. Con este significado específico, la palabra fue utilizada posiblemente por primera vez por Atanasio, el obispo de Alejandría, en el año 367. Y a finales del siglo IV, esa acepción de la palabra era común tanto en las iglesias de Oriente como en las de Occidente. Y lo vamos a ver en los primeros siglos de la iglesia primitiva. Se constatan en las obras de San Agustín, de San Jerónimo, de San Gregorio, de San Prisciliano, San Rufino, etcétera, etcétera, los padres de la iglesia cristiana. Todo esto lo menciono para que podamos entender que el canon es muy importante en el estudio de la palabra de Dios. Muy, muy, muy importante. Hoy inclusive tenemos problemas porque hay muchas versiones, muchas versiones de transcripciones que han hecho, muchas corrientes como lo que es la corriente de los testigos de Jehová, los mormones tienen otra, y hay otra, y recuerdo bien el nombre, pero él es un cubano que se llama David Benabarán, pero su nombre es Daniel Hernández. Hoy se tiene una barba y de hecho se transmite mucho en YouTube, y se hizo judío. Cuenta su historia. Él era un cubano que vivía en Miami y que de repente se fue a Israel y en 3-4 meses regresó siendo rabín. Quién sabe si compró el rabinato allí en una calle como aquí en Santo Domingo, ahí en Tel Aviv, ¿no? O en Jerusalén. Es muy probable. Entonces este hombre escribió una transcripción, según él, del Nuevo Testamento. Entonces, ya en la próxima clase les voy a dar el nombre de este, creo que se llama el Nuevo Testamento Real, algo así, pero se los tengo la próxima semana. Bien. Ahora, hablamos la clase pasada, ¿se acuerdan bien que hablamos sobre que la Biblia hebrea, que tiene los 39 libros, como los tiene también nuestras Biblias, pero en la Biblia hebrea no se dividen tanto los libros, y esto los lleva a contener únicamente, como ellos lo definen, 24 libros. Pero de los 24 libros están los 39 que nosotros tenemos por las divisiones que se hicieron posteriormente. Bien, ya hablamos sobre esto. Yo creo que hemos sido muy abiertos en toda esta situación. Y para mí lo más importante es que podamos ir entendiendo que el canon de los 39 libros no fueron realizados por ninguna iglesia, ni católica ni protestante. Si alguna vez escuchas que esto fue así, es totalmente una mentira, porque esto fue avalado por los estudiosos rabínicos, o sea, rabís, o sea, eran eruditos judíos, que desde 3,000, 4,000 años han guardado con celo la palabra de Dios. La han guardado en tal forma que fueron pasando de generación en generación y en generación. Esto es muy importante que podamos tener muy claro. Disculpen, que es que la voz así como que de repente se me hace un poquito rara, ¿no? Entonces,
Hay que entender que a través de los siglos había un grupo de que eran los escribas, que eran bueno, ahí están los masoretas, y vamos a hablar un poquito de los masoretas, ¿sí? Que también era uno de los grupos dentro de los sabios judíos que guardaban y copiaban celosamente, porque obviamente los papiros, que es un material de la planta del papiro egipcia, y que obviamente tiene su tiempo de caducidad. Entonces, cuando se estaban desgastando ya los rollos, ¿verdad? Estos códices antiguos, pues tenían que volver a hacerlos. ¿Por qué? Porque querían preservar el contenido de lo escrito, de todo que es el Tanakh. Acuérdense bien que hablamos la clase pasada que el Tanakh es la Biblia hebrea. Bien, ahora, ¿cómo se autoidentifica el Antiguo Testamento? Déjenme ir, ¿no? Aquí tengo todos mis datos. Ok, les mencioné que son 24 libros en la Biblia hebrea, que contienen los 39 nuestros, nada más que ellos hacen una división, o sea, juntan 2, 3 libros en uno solo, ¿ok? Para que quede. No voy a meter tanto en ese detalle porque no quiero, la verdad, llenarlos de tanta información que al rato me digan, oiga, es que ya no sé ni qué onda, ¿no? Vamos a hablar de la Septuaginta, que es la primer evento donde los sabios judíos, ¿verdad?, se congregaron para establecer qué libros eran los inspirados por Dios. La Septuaginta o el canon alejandrino, estamos hablando del canon de Alejandría. ¿Por qué? Porque la traducción de aquellos 72 eruditos que cuentan la historia en el siglo III, aproximadamente en el año 285 al 246 antes del Señor, Demetrio de Falerón, que era el bibliotecario del emperador Ptolomeo II, que tenía una de las bibliotecas en aquel entonces más famosas del mundo conocido, él quería tener la ley de los judíos. Para eso hizo un llamado a las autoridades rabínicas en Israel y les pidió que enviaran a estos 72 o 70 que fueron llevados a Alejandría, donde estaba este emperador Ptolomeo II, para traducir la ley judía y poder tener, a completar esa famosa biblioteca de Alejandría, tener también ya ahí el escrito de la ley judía. Y a esto le llamaron la Septuaginta, ¿verdad? Voy a leer un poquito mi material que tengo aquí, porque es muy interesante. Cuando estudiamos esto, entender que nuestra Biblia contiene estos 39 libros, bueno, para ellos 24, contienen los libros del Antiguo Testamento avalados por estos sabios, estos hombres, en primera instancia, 285 antes que naciera el Señor, fueron avalados porque estudiaron a profundidad qué libros eran realmente los inspirados por Dios. Ahí hay una discusión. Yo te voy a pedir que no discutas con un católico, ¿verdad? Porque ellos tienen 7 libros que son deuterocanónicos. Y deuterocanónicos significa fuera del canon. No vamos a discutir porque es historia del pueblo judío. Y hay cosas buenas, pero hay unas cosas que no tienen ninguna relación, ¿verdad? Como Bel y el dragón, como el libro de Tobías, que tiene algunas cuestiones un poquito esotéricas, pero no vamos a discutirlo. Realmente quien estableció el canon fueron, en principio, en el canon de Alejandría, que se llevó a cabo exactamente ahí bajo el auspicio del emperador Ptolomeo II. ¿Okay? Aquí es un relato que a veces los eruditos dicen que fue realmente como algo inventado, pero nadie lo sabe. Pero lo que sí es real es que la Septuaginta fue elaborada en esa época por estos 72 o 70 sabios rabínicos judíos, y ellos establecieron cuáles eran los libros. Obviamente pasaron días, noches, meses, tal vez años,
en estudiar y en validar cada uno de los conceptos que había en los libros, para decir, estos son los libros que deben estar en el canon del Tanaj. Acuérdense bien, Tanaj es la Biblia del Antiguo Testamento o la Biblia hebrea. ¿Sí? Cuando hablamos de esto, fíjense, déjame aquí, tengo mi material que es muy interesante. Dice, por eso cerraron el canon con los profetas. De hecho, revisaron algunos de los datos, como fue el libro de Esdras, el libro de Nehemías, el libro de Malaquías, que arrojan datos muy precisos, ¿verdad?, para poder excluir del canon estos últimos 7 libros reconocidos por el canon alejandrino o cuando se elaboró la Septuaginta. Ahora, esto es muy interesante porque en el canon alejandrino, que era reconocido por los rabinos y judíos en la traducción de los 70, esto fue muy importante, se me había escapado, porque se tradujo, porque Ptolomeo mandó traer estos sabios judíos, rabinos, que eran estudiosos de la palabra, para traducirlo a qué idioma. Eso era muy importante. El mundo conocido, lo que más se hablaba era el griego. Entonces, estos sabios judíos, tradujeron de los lenguajes originales, lo que es el arameo, acuérdense bien, el palehebreo, todo lo que tenían en aquel entonces, lo tradujeron al griego. O sea, entonces la Septuaginta vino a traer esa traducción, lo que era el lenguaje común o vernáculo que existía en aquel entonces del emperador Ptolomeo en Alejandría. Entonces, inclusive cuando vemos la historia, vamos a darnos cuenta que el griego, en la época del Señor Jesús, obviamente era el que permeaba en casi la mayoría del mundo conocido, pero en Galilea, ahí hablaban el arameo galilaico. Era lo que estaba hablando, era lo que hablaba realmente el Señor Jesús. Él conocía el hebreo antiguo, pues era Dios, por supuesto que sí. Pero el hebreo antiguo únicamente se leía en los sacerdotes cuando oficiaban, ¿verdad?, en el templo de Jerusalén. Pero la verdad, todo el pueblo no hablaba el hebreo antiguo. Ahora, hay otra referencia para autentificar los 39 libros que tenemos hoy en la Biblia. El primero fue 285 años antes que naciera el Señor, en Alejandría, con estos 72 sabios que crearon la traducción al griego de la Septuaginta. Ellos se establecieron y pasaron mucho tiempo en autentificar los 39 libros que tenemos nosotros y 24 que contienen ellos. ¿Okay? Pero hubo otro concilio muy importante, otra reunión de sabios, que fue en el año 70 después del Señor, en una ciudad judía, y en Israel, que se llamaba Yamnia, Yamnia, Yamnia. Aquí se reunieron estos sabios judíos o rabínicos para determinar, de hecho estamos hablando, fue posteriormente a la destrucción de la ciudad y del templo de Jerusalén, ¿se acuerdan bien? O sea, esto es uno de los hechos más contundentes que tenemos en la historia para poder entender cómo había un celo de parte de este grupo de sabios judíos para preservar los libros revelados por Dios hasta nuestros días. Entonces, en el segundo evento importante que tienes que tener claro de que se llevó a cabo para autentificar por segunda vez los libros de la Biblia hebrea, Tanaj o Antiguo Testamento, fue en el concilio de Yamnia, en el año 70 después de Cristo, por un grupo y una escuela de rabinos judíos que establecieron que los libros que estaban ahí eran los que eran inspirados por Dios. Ellos rechazaron 7 libros que yo te voy a pedir que no discutas con un católico, por favor. Ellos en sus Biblias tienen estos 7 libros. Ellos sí incluyeron estos 7 libros. Te voy a decir por qué los incluyeron. Porque
cuando aquellos 72 sabios judíos hicieron la traducción en la Septuaginta, ellos los incluyeron. Ellos incluyeron estos libros. Ellos sí los incluyeron. Sí están, los voy a mencionar para que sepamos de qué estamos hablando. Los libros deuterocanónicos, así, deuterocanónicos, que significan fuera del canon, fuera de lo que es correcto, es 1, Tobías, 2, Judith. Luego hay 2 libros, el primero y el segundo de Macabeos, el cuarto es Sabiduría, o más bien el quinto Sabiduría, el sexto es Eclesiástico y el séptimo es Baruch. ¿Ok? Repito, Tobías, Judith, primero y segundo de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Hay otros pedacitos que no son libros completos en el libro de Esther y en el libro de Daniel, algunos párrafos que se llama Susana, y el otro es Bel y el dragón. Son como adiciones que obviamente en este concilio de Yamnia, tras una discusión y una revisión exhaustiva, ¿verdad?, se dieron cuenta que era anacrónico, que era totalmente, inclusive algunos de ellos se demostraron que eran extemporáneos a lo que es la revelación de los libros. Por eso los determinaron estos sabios judíos en Yamnia, que eran totalmente fuera del canon, o sea, deuterocanónicos. Entonces, estamos hablando, de hecho se pasaron varios años, estamos hablando de los años 70, que empezaron al año 90 después de Cristo, es donde el año 90, de hecho, un poquito antes que muriera el apóstol Juan, que todavía vivía en ese entonces, ¿sí?, ellos ratificaron cuál era el canon judío que hasta nuestra fecha tenemos hoy en día. Es una bendición, es una maravilla el que realmente tengamos esta explicación de poder entender. Ahora, no discutas, por tercera vez te lo digo, no discutas con los hermanos católicos, los católicos, ¿sí? Digo hermanos porque mira, dentro de los católicos hay una corriente que verdaderamente ya tiene una revelación de salvación de Dios. Pues puedo decir que hay hermanos católicos, fíjate que sí. Y por último, vamos a ver esta parte porque nos compete al Antiguo Testamento, que es la Vulgata Latina. La Vulgata Latina es una traducción de uno de los padres de la iglesia primitiva, San Jerónimo, que fue la primera traducción de la Biblia, porque acuérdate que la Septuaginta se había traducido de los idiomas originales al griego. Pero San Jerónimo lo hizo al latín, que ya en ese entonces, estamos hablando del año 383, se había convertido en la lengua vernácula, o sea, la lengua común en aquel entonces. Entonces era muy importante, sobre todo el Imperio Romano, que pudieran entender lo que había en la Biblia. Pues, de hecho, si tú puedes ver la historia, en el año 315, Constantino el emperador establece ya, ¿verdad?, y otros 2 emperadores posteriores, como el cristianismo, como la religión oficial. Por eso era sumamente importante hacer una traducción que para todo el mundo conocido pudieran entenderlo, y el lenguaje que permeaba en aquel entonces era el latín. Entonces San Jerónimo hace esta traducción que se llama la Vulgata Latina, o sea, Vulgata para el pueblo, para lo común, ¿sí? No porque era vulgar, no vais a tener esta equivocación, ¿no? Entonces se crea la Vulgata Latina. De hecho, la Vulgata fue, cuando ahora que veamos la traducción de la Reina Valera tiene mucha influencia de la Vulgata Latina. San Jerónimo era un hombre de Dios, era un verdadero hombre de Dios. Y ahí San Jerónimo la llamó la Vulgata porque, ya lo expliqué, era realmente para el pueblo. Ahora, San Jerónimo en un principio tradujo del texto hebreo del canon de Palestina. Esto es muy interesante, lo voy a hablar en la próxima clase. Por eso es que no contenía los libros deuterocanónicos, o sea, la Vulgata Latina no incluía estos 7 libros que en la Septuaginta sí estaban. Y bueno,
Pues la Iglesia Católica los ha incluido en sus versiones. Torres Amá, la Biblia de Jerusalén, Nácar Colunga, sí están incluidos. Hermanos, no pasa nada. O sea, es más, yo tengo Biblias aquí, tengo varias versiones, tengo la Jerusalén, Nácar Colunga. Yo puedo leer esas Biblias, son Biblias de Dios. Pues, ahí está Baruch, está Macabeos, pues, lo puedes leer inclusive como historia, tienen cosas interesantes de historia, pero no son libros inspirados por Dios y autentificados por el canon de aquellos hombres eruditos que Dios levantó precisamente para conservar la pureza de la palabra de Dios. Pues bien, con esto, vamos a dejarle en esta clase lo que es el canon del Antiguo Testamento, o el canon de la Biblia hebrea, o el canon del Tanakh. Y para nosotros, el Antiguo Testamento de nuestras Biblias. Pues, amados, cuídense mucho. Vamos a continuar la próxima semana estudiando el canon del Nuevo Testamento, y yo sé que va a ser una tremenda bendición. Y a todos un saludo, y seguimos sembrando la palabra, porque dice la palabra que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y yo no quiero eso. Yo quiero que tú conozcas la palabra, y cada vez que tomes la palabra y digas, esto es un libro, wow, sobrenatural. No es un libro religioso, no es un libro como que para que esté dándome golpes de pecho, sino es un libro realmente que me va a bendecir a mis generaciones, y va a ser bendición porque es palabra de Dios. Cuídense mucho, les mando bendiciones, y yo sé que ha sido un tiempo muy hermoso. Gracias.